Curso de Historia Sagrada, Antiguo Testamento. Tema 4, Abraham e Isaac. Buenos días, buenas tardes. No sé si voy a ser capaz de hablar todo el rato, porque tengo una ronquera bastante fuerte, como podréis percibir. Vamos a ver si soy capaz de sacar adelante pues este tema. Avanzando en la historia sagrada, después de la historia de la Torre de Babel, pues se nos va a dar una lista de los descendientes de Sem. Estamos en el capítulo 11 de Génesis, en los versículos 10 al 26. Esta lista de personajes nos ofrece unos personajes, para la redundancia, que tienen edades mucho menores, mucho más reducidas que las de los patriarcas anteriores al diluvio. En realidad pretende unir a Abraham con Sem y destaca en ella un personaje llamado Eber, o sin H también a veces se escribe, ya que se nos va a decir que después de Abraham, se nos va a decir después que Abraham es hebreo. Este Eber sería el que le daría los nombres a los hebreos. Una segunda lista, en 11:27, nos presenta los antepasados directos de toda la estirpe de Israel. Los padres de Abraham, de Rebeca, nieta de Nahor en Harán, y de Lot. Serían, por un lado, Teraj, luego después Sarai, que se casó con Abraham, Nahor, Harán, que se casó, o sea que tuvo a Milcá y a Yiscá, y finalmente Lot. Con Abraham empieza un tiempo nuevo, esto es lo que nos importa de verdad. Con Abraham empieza una nueva época en la humanidad. Los israelitas reconocen en Abraham a su antepasado, Abraham Avinu, Abraham nuestro padre, dicen con esa expresión cariñosa. Avinu está cargada de cariño, la expresión que significa Padre nuestro. También nosotros cuando rezamos el Padre Nuestro, si lo rezamos en hebreo, diríamos Avinu, Padre Nuestro, Avinu. Los israelitas suelen decir Abraham Avinu, Abraham Padre Nuestro. Este es el hombre al que Dios suscitó para poner en marcha todo un movimiento de salvación para toda la humanidad. En ti serán benditas toda la familia de la tierra. Este texto, en principio, solo significaba que el nombre de Abraham se utilizaría en las bendiciones, ya que el patriarca sería conocido como modelo de todo hombre bendito por Dios. Pero luego se entendió en el sentido de que Abraham sería la causa de la bendición del mundo entero, como lo fue de hecho a través de Jesús, su descendiente, como destaca San Mateo, que comienza la genealogía de Jesús precisamente por Abraham. El nombre del patriarca tiene dos formas, una sin la H en medio, Abraham, y otra con la H en medio, Abraham. Y esa forma con la H en medio es interpretada por la misma Biblia como un plural. De hecho, es realmente un plural en lengua amorrea. Dice la Biblia, dice en Génesis 17:5, ya no te llamarás Abraham,
sino Abraham, porque te hago padre de muchedumbre de pueblos. Es un nombre amorita que significa mi padre es exaltado. Una cosa sobre la grafía de la palabra Abraham. La Biblia de la Conferencia Episcopal Española y algunas Biblias en español tienden a sustituir las M finales de los nombres por N, dado que en castellano no se puede tener fácilmente una palabra acabada en M, aunque hay algunas excepciones. Quizá la más conocida es álbum, pero lo normal es que la M sea extraña como palabra, como letra final, como fonema final en una palabra castellana. Por eso, en muchos casos, pues estas palabras que acaban en M, Abraham, Canaán, Siquén y otras muchas, pues en vez de ponerle su M, se les pone N en las Biblias traducidas al castellano. No tiene más importancia que una forma de hacer más castellana la lectura de un texto. Según el Génesis, los relatos sobre Abraham son muy numerosos. Tenemos una gran colección de relatos sobre Abraham. Me gustaría ir contando uno por uno, pero realmente es imposible. ¿Por qué? Pues porque todos son muy ricos y tienen mucho contenido. Intentaremos pasar por ellos así como por encima, ¿no? De tal manera que aludamos por lo menos a la mayoría de ellos, intentando dar su sentido. Perdonad, es que tengo la garganta tomadísima y además por momentos me voy poniendo peor, obviamente. Estos relatos sobre Abraham los tenemos en Génesis 12:1 a 25:18. Como veis, son 13 capítulos y medio, o sea que es mucho, un trozo muy grande del libro del Génesis está consagrado al patriarca Abraham. ¿Qué se nos cuenta? Así rápidamente, digo lo principal, no digo las citas, las tenéis ahí, las miráis luego. Tenemos la vocación de Abraham, luego se nos habla de Abraham en Egipto, después cómo se separaron Abraham y Lot, porque tenían muchos rebaños, y Lot se quedó con la zona de Sodoma. Luego la campaña llamada de los 4 reyes y el tributo que Abraham paga a Melquisedec. Luego la alianza de Dios con Abraham, el nacimiento de Ismael, la renovación de la alianza, la circuncisión como característica diferenciadora de la familia de Abraham, la teofanía de Mambré. Dios se manifiesta a Abraham en figura de 3. Este grabado es muy bonito. Estamos acostumbrados a ver el magnífico grabado de la Trinidad de Rublev, pero este no tiene mucho valor, es muy bello, ¿no? Como veis. Veis ahí al fondo a Sara preparando la comida para los 3, a los que pone como ángeles con alas. Bueno, ahora hablamos de ello. El castigo de Sodoma y Gomorra, el origen de los amoritas o amorreos y los moabitas, perdón, me he equivocado, el origen de los amonitas, de Amón, de la zona que actualmente es Jordania. De hecho, la capital de los amonitas es la actual capital de Jordania, Amón Rabat. Entonces se llamaba simplemente Amón Rabat. Ahora se llama Amán, ¿no? Es la misma. Luego se nos habla de la aventura de Abraham en Gerar,
del nacimiento de Isaac y de la expulsión de Agar, de Abraham en Berseba, con una historia también muy curiosa. El sacrificio de Abraham, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, ¿verdad? Que no lo llega a hacer. Pero no he puesto el sacrificio de Abraham, de Isaac, porque el relato, ahí tal como está, es un episodio de Abraham e Isaac. Es condición necesaria, pero no tiene el verdadero protagonismo. Luego, una lista de tribus arameas, una historia muy interesante, que veremos que tiene mucha más importancia que una mera anécdota, que es la compra de la tumba de los patriarcas en Macpelá, el casamiento de Isaac, la descendencia de Keturá, la segunda mujer de Abraham, tan desconocida para nosotros, pero que tiene su importancia. Finalmente, la muerte de Abraham y una lista de los descendientes de Ismael, el hijo de Agar, para acabar el tema. Bueno, lo tenéis aquí, tenéis el esquema este, ¿verdad? Por si alguien quiere parar un momento el vídeo y apuntar los números. De todas maneras, estos papeles están en lo que os mando, ¿verdad? Y vamos a empezar enseguida. Ya hemos bebido agua y parece que habla un poco mejor. Origen de Abraham. Abraham se nos presenta como hijo de Terah, de la estirpe de Sem y de Eber. Abraham nació en Ur de los Caldeos, al sur de Mesopotamia. En este mapa no he puesto los nombres, pero sería donde está el Golfo Pérsico, ¿lo veis? Bueno, pero he puesto Ur. Ahí tenéis el Golfo Pérsico, Mesopotamia, con los ríos Tigris y Éufrates. En la parte baja de Mesopotamia está Ur, aquí donde está el Golfo Pérsico, ¿verdad? Ahí está Ur. Este es el Golfo Pérsico. Esta media luna es el creciente fértil del que creo que ya hablábamos en otra ocasión. Ur, bueno, nació hacia 1700 antes de Cristo. Es decir, haría unos 3700 años por lo menos. Ur era una ciudad real sumeria, real porque tenía rey, no porque no sea virtual, ¿no? Una ciudad que tenía un rey importante, la ciudad de Sumeria. Allí se han descubierto muchas cosas. Los que estéis interesados en mi curso de Galería Oriental, que lo tenéis por ahí también, pues podéis ver algunos de los objetos que se encontraron en Ur. No tengo aquí a mano ahora. Pronto Abraham se trasladó con su padre y algunos de sus parientes al norte de Mesopotamia, a Harán. Está muy lejos, justo en el centro de la luna. Es que yo tengo que ir al revés y entonces me armo un lío. No veis Harán, ¿verdad? Quiero ponerlo en el centro. Ahí está Harán. Y abajo, a la derecha, está Ur. Son las dos únicas ciudades que señalo en esa parte. Ur abajo y Harán arriba. Harán era una ciudad aramea, en un punto clave del creciente fértil, lugar de aprovisionamiento para las caravanas que iban de Mesopotamia a Egipto, pasando por Canaán. En Génesis 11, 26, 32 se nos han dado algunos datos
familiares. Y se nos han dicho algunas cosas acerca del origen de Abraham y de sus parientes. Sarai, a la que luego se le cambiará el nombre por Sara, en Génesis 17, 15, era su esposa. Por cierto, que Sarai era el nombre de la diosa esposa de Ningal, un dios lunar que se veneraba tanto en Harán como en Ur. Lot era sobrino suyo, ya que era hijo de Nahor, hermano de Abraham. Pero en algunos sitios se dice Lot, hermano de Abraham. El hermano en este sentido de parentesco amplio. A pesar de todo, en Génesis 12:1 se nos habla del patriarca como de alguien bien conocido, que no hay que presentar. Igual pasará luego con Elías en Primeros Reyes. Y este personaje, Abraham, es llamado por Dios. La vocación de Abraham. Abraham recibió, estando en Harán, una llamada. A propósito, Harán yo lo escribo con J, pero la J no se debería escribir en las transcripciones, porque da lugar a muchas confusiones. Habría que escribirlo con H, con H fuerte, Harán. Si queréis, incluso con KH, Harán, ¿no? Bueno, se suele escribir con H, Harán, y con dos R incluso, Harán. Insisto en que los nombres bíblicos en las transcripciones al castellano pues tienen muchas variantes, muchas vacilaciones. En la Biblia hebrea, obviamente, siempre es el mismo, pero para nosotros en las transcripciones suele ser muy distinto. A veces no hay quien lo reconozca. Bueno, estaba Abraham allí en Harán y recibe una llamada a dejar su tierra para ir a donde Dios le indicará. Él obedeció sin dudar y se puso en camino desde Harán hasta Canaán. Se dice que cuando Dios lo llamó tenía 75 años. Y esto quiere decir que era ya un hombre maduro, muy importante, pero con vida por delante todavía. En la mentalidad del autor, los periodos de la vida del hombre son tres: juventud hasta los 40 años, madurez hasta los 80, vejez hasta los 120, que es la edad que ya se establece para una persona que tiene una vida de plenitud, ¿no? Todo esto es una construcción artificial, pero decir tiene 75 años quiere decir que está en plena madurez. Abraham estaba en el segundo periodo de su vida y para destacar su importancia se nos dice que tenía unas pertenencias muy importantes, que era rico, era un hombre poderoso, tenía muchos rebaños, tenía esclavos, tenía una capacidad comercial realmente grande, ¿no? Era un nómada poderoso, muchos hijos, todo esto, nietos, todo esto lo hace un hombre realmente poderoso. Lo de hijos lo explicaremos después. Abraham en Canaán. Abraham obedeció y se puso en camino con su sobrino Lot y se instaló en el sur de Palestina, desde donde nomadeaba como pastor y guerreaba como jefe de banda, como jefe de un ejército mercenario. En este sentido, era un hebreo, porque la palabra hebreo se refiere a los personajes que actuaban de esa manera.
como jefe de una banda de soldados, de una banda de gente que ayudaban a uno, a veces extorsionaban a otro, a veces apoyaban. Eso eran los hebreos. Pero aquí luego después se dice, bueno, no, que es hebreo porque es descendiente de Eber. Se le quiere quitar un poco esa tacha, esa mancha que supondría haber sido un personaje un poquillo extraño en ese sentido. Por cierto, que de David también se nos dirá luego que era hebreo, ¿eh? Cuando veáis que un personaje se dice que era hebreo en la antigua, estos textos más antiguos, hay una cierta alusión a este carácter guerrero que tenían. Era lo que en Italia fueron luego los condotieros o los mercenarios, diríamos hoy día, pero en el sentido de que tenían ellos su propio ejército, ¿no? Y combatían, ¿no? Un señor de la guerra, dirían los chinos, ¿no? En aquella época. Bueno, Abraham, por tanto, nomadeó por esa zona del Negev, que es el sur de Palestina, y es una zona semidesértica, pero tiene algunos pozos y pastos que permiten el paso de las caravanas que llegan hasta Egipto. Y también, por tanto, la presencia de nómadas, pastores de cabras y de ovejas. Lot es un personaje curioso. Prosperó mucho, es sobrino, hemos dicho ya, de Abraham, y tuvo que separarse del padre de los creyentes, pues sus pastores estaban en competencia y con disensiones continuas con los pastores de Abraham. Abraham le ofreció que eligiera territorio y Lot se estableció en la zona de Gomorra y Sodoma junto al lago de la Arabá, cuando allí todavía había un valle fértil y abundaban los pastos. Eso fue antes de la destrucción que luego se nos contará. Pero era una zona, en la época de Lot, se nos dice que era una zona rica, con muchos pastos, un valle fértil. Por ser el único hombre justo de Sodoma, Dios lo hizo salir de la ciudad malvada cuando la castigó junto con Gomorra por sus abominables crímenes. Hay una historia curiosa en la que se nos dice que Dios prohibió que al salir de la ciudad miraran hacia atrás, pero la mujer de Lot desobedeció y miró hacia atrás para ver la destrucción, y la consecuencia fue que se quedó convertida en estatua de sal. Un texto que la teología espiritual ha aprovechado siempre abundantemente para indicarnos cómo en la vida religiosa, como en la vida espiritual, el mirar para atrás, establecerse en el atrás, es peligro de convertirse en estatua de sal, el peligro de convertirse en inútil, de no poder seguir adelante. De la unión incestuosa de Lot con sus hijas nacieron los padres de los amonitas y de los moabitas. ¿Quiénes son estos? Los amonitas son los pueblos o la gente, las tribus que habitaban en torno a la actual ciudad de Amán, que en aquella época se llamaba Rabat Amán, o sea, ciudad de Amán. Mientras que los moabitas vivían un poco más al sur y más pegados también al Mar Muerto y tuvieron también mucha importancia, sobre todo en la historia de David, luego después, porque hay toda una tendencia en la Biblia que nos hace sospechar que David tenía orígenes, por lo menos en parte, moabita. Bueno, pues de la unión incestuosa de Lot con sus hijas
nacieron los amonitas y los moabitas. Eso es una forma de desprestigiar a esos pueblos. De decir que esos pueblos tienen un origen turbio. Sí, están emparentados con el pueblo de Israel, pero tienen un origen turbio y más vale no juntarse con esa gente. Abraham se estableció en Siquén. Siquén era un lugar muy importante en el centro de Canaán. Tenía un santuario y en ese santuario había una encina que se llamaba Moré. Aquel santuario se llamaba Moré. La encina de Moré es un árbol sagrado, un árbol de los que constituye un santuario. Cuando hablamos de los santuarios en la Edad Antigua, no penséis en una iglesia grande, en una catedral como las de ahora, no penséis en eso, como pensaban a veces también los que hacían grabados en la Edad Media. No, un santuario fundamentalmente era un árbol, una piedra y una cerca que delimitaba un espacio. No tenía más complicaciones. En ese espacio se establecía un altar y allí se ofrecía, de piedra generalmente, y allí se ofrecían sacrificios, ¿no?, a la divinidad. Los elementos imprescindibles eran el árbol y la piedra. El árbol a veces se podía sustituir sencillamente por un poste. Bueno, en Siquén, donde estaba el santuario de la encina de Moré, se veneraba a un dios cananeo, al dios supremo cananeo, el dios El, El. Era el dios supremo de los cananeos. Y la Biblia identifica a este dios supremo con facilidad con el dios de Abraham. Los santuarios, ya lo he dicho, cómo se constituían. Se nos va a hablar de muchos santuarios relacionados con Abraham. Un poco más al sur de Siquem se encontraba otro santuario sumamente importante, el santuario de Betel. Bet-El, casa de Dios. Bet significa casa. Y ya hemos dicho, él era el Dios, ¿no? Bet-El, Betel, casa de Dios. Abraham, como menos, conoció el nombre de Yahvé antes de que Dios se manifieste a Moisés, muchos siglos después. Eso quiere decir que Abraham conoce a Dios, que es justo y por tanto goza del favor de Dios. Para destacar su justicia, se ha indicado también que es obediente a Dios. Abraham obediente a Dios, desinteresado, que deja a Lot el mejor terreno, que va por los caminos de Dios. Es un personaje que tiene unas características de bondad y de justicia muy grandes. Dios le hizo a Abraham 3 promesas fundamentales. Una bendición, una prole numerosa y una tierra en posesión. Bendición, descendencia y tierra. Y esta promesa se cumple, por lo menos en germen, ya en la vida de Abraham. Se cumple en el nacimiento de Isaac, que desplazó a Ismael, hijo de Agar, la esclava de Sara. En la compra de la cueva de Macpelá. Antes he dicho que la compra de esa cueva era una compra importante. Y era importante, aquí la ponen muy idealizada y casi estoy arrepentido de este cuadro, pero ahí vemos a Abraham comprando, veis ahí el peso es para pesar las monedas, entonces no había monedas, se pesaba el metal, ¿no? Están pesando el metal y Abraham está comprando a un eteo, a un habitante de allí, le está comprando la cueva de Macpelá, que se entrevé al fondo, donde estableció la tumba de Sara y donde él
sería también enterrado. Pero eso significa que Abraham tiene ya posesión en la tierra que Dios le había prometido. Dios le ha dado una tierra, ya tiene una tierra en posesión, la ha comprado y la ha comprado muy cara. El otro elemento importante que hay es la protección constante de Dios en todas sus empresas. ¿eh? Esa es la bendición. ¿eh? Y la bendición también se manifiesta en darle hijos. ¿eh? El nacimiento de Isaac es el cumplimiento de la promesa de descendencia, pero implica la bendición. La bendición implica también la protección que Dios hace de Abraham. La cueva que compra en el terreno del país lo hace ciudadano del país y por tanto Dios cumple dándole una tierra como había prometido. Esta triple gracia constituye para los israelitas aún hoy el título de propiedad más arraigado para poseer la tierra de Canaán frente a cananeos, árabes, filisteos, egipcios o invasores de cualquier parte. Dios lo protegió en su caminar errante, lo trató como amigo, hizo una alianza con él, significada en la circuncisión. Lo bendijo y le hizo tener las primicias de la tierra de Canaán. Protección de la honra de Abraham. Cuando Abraham viajó a Egipto, temió que el faraón le quitara a su mujer y de esa manera él quedara deshonrado, incluso que lo matara por causa de aquella mujer. Y así quedar deshonrado ante todo. Por lo que dijo que Sara era su hermana. Luego se aclarará que ciertamente era medio hermana, porque en aquella época y entre los egipcios, ciertamente, el matrimonio con los que eran medio hermanos, es decir, hermanos solamente por parte de padre, los que eran hermanos solamente por parte de padre, era algo consentido. Para los faraones era obligatorio el casarse con la media hermana, que era la que le daba legitimidad. Pero bueno, de Abraham dice que Sarai es su hermana. Lo dice por librarse, pero luego el autor bíblico insistirá en que no mintió. Abraham no es un embustero, ciertamente era hermana suya en cuanto que era medio hermana. Dios castigó al faraón, que al darse cuenta de lo que pasaba, recriminó a Abraham y le devolvió su mujer y lo mandó irse del país. Algo muy parecido volvió a sucederle en Gerar, ya en Palestina. En ese caso es donde se aclara que Abraham no había mentido, pues realmente Sara era medio hermana suya. Luego se nos presenta a Abraham como guerrero. El capítulo 14 del Génesis es un capítulo de una tradición sobre Abraham en la que lo presenta como hebreo. Es decir, como esos guerreros que tenían un ejército propio y lo ponían al servicio de quien hiciera falta. Al terminar nos presenta a Abraham como un guerrero que intervenía en la lucha entre los reyes de la región y tuvo que liberar a su sobrino Lot, que había caído prisionero de aquellos reyes. Al terminar esta campaña de liberación, Abraham pasó por Salem
y allí se encontró con Melquisedec. ¿Mm? Este Melquisedec es un personaje que también aparece en el libro del Génesis muy poco, pero sobre el que se construyó toda una teología que luego aflora con mucha fuerza en la carta a los hebreos, donde ya en el Nuevo Testamento bien avanzado se nos dice que Jesucristo es sacerdote según el rito de Melquisedec. Y esta frase entraba en el canon de la misa, en el canon primero de la misa, entraba precisamente esta frase, como aceptaste la ofrenda de tu siervo Melquisedec, el sumo sacerdote, de que recibió tributo de Abraham. Bueno, la epístola a los hebreos va a hacer toda una elucubración de que los descendientes, el que es un descendiente de Melquisedec, pues tiene más honor que Abraham, incluso porque Abraham llevaba en sí a Leví, y Leví es, y con él es el que ofrece tributo a Melquisedec. En definitiva, se nos presenta aquí un personaje extraño que recibe un tributo de Abraham. Por medio de Melquisedec, Dios bendijo a Abraham una vez más y lo constituyó por encima de todos los habitantes de Canaán. Se nos cuenta también el nacimiento de Ismael. Sara era estéril y tenía una esclava llamada Agar. Y se la entregó a Abraham para el hijo que naciera pudiera considerarse hijo de su ama, una especie de gestación subrogada. Esto era muy frecuente en la antigüedad. Incluso se hacían unos ritos muy curiosos para significar que era hijo del ama y no de otra persona, ¿no? Pero bueno, al final todos sabían que era hijo de la esclava, aunque tuviera todos los honores que le pudieran corresponder. Pues bien, Abraham con Agar tuvo un hijo que se llamó Ismael, que vino a ser finalmente el padre de los árabes, el antepasado de los árabes. Por eso a los árabes a veces se les llama ismaelitas, descendientes de Ismael, o también se les llama a veces agarenos, los agarenos. Por eso dice una canción de una zarzuela, hablando de una mujer, que tiene sangre agarena, tiene sangre mora, ¿no? Agarena. Y una señora que no sabía cantar y no sabían esto, decían que tiene sangre en las venas. No, Agarena, de Agar, la esposa de Abraham, la esclava de la esposa de Abraham, que le dio como hijo Ismael. También en el Nuevo Testamento se hará toda una especulación sobre Ismael y Isaac, que ahora no me voy a entretener en ella. La alianza y la circuncisión. Dios apareció a Abraham dándose el nombre de El Sadaí, palabra de significado muy discutido, que la Biblia de la Conferencia Episcopal traduce por poderoso, todopoderoso. Otros dicen que significa Dios de las alturas. Otros, para llevar la contraria, que significa Dios de las estepas. No sabemos bien, ¿eh? Es bonita y sugerente este significado de Dios de las alturas, pero no lo sabemos seguro. En esta aparición, Dios cambió los nombres de Abraham en Abraham y de Sarai en Sara, y renovó sus promesas, y puso la circuncisión de todos los varones al 8º día de nacer, como señal de la alianza. En Génesis 15 se describe la celebración ritual de esta alianza. Un pequeño detalle,
la, la circuncisión debe de hacerse al octavo día de nacer. Por eso San Pablo dirá que él es de los del octavo día. O sea, que es judío de verdad, que se han tomado en serio la ley. Y como anécdota personal, os diré que a mí me bautizaron al octavo día, porque se consideraba que tardar más de 8 días en bautizar a un niño era pecado mortal cuando yo nací. Luego ahora ya, como sabéis, se deja mucho más espacio de tiempo. Pero siempre mi madre me recordaba que estaban esperando a un tío mío que viniera y no llegaba y al final tuvieron que bautizarme, llegara o no llegara mi tío al octavo día. El octavo día era el día de la inclusión de una persona en el pueblo de Israel. No sé qué le pasa a esto, está fallando. Creo que el sonido no fallará, pero el vídeo sí está dando un poquillo la lata, no os preocupéis. Por otra parte, nos queda poquillo ya. Nacimiento de Isaac. Un día visitó Dios en figura de 3 hombres a Abraham. Dios es tan grande que no puede ser representado por una única figura. Pero Abraham lo sabía y aunque vio a 3, adoró solo a uno. En ese encuentro, bueno, ni que decir tiene que la teología cristiana ha querido ver aquí un anticipo de la Trinidad, del anuncio, un anticipo de la doctrina de la Trinidad. Pero no, sencillamente es Dios que es tan grande, tan inmenso, que tiene que ser representado en figura de 3. Supera las cualidades de la persona humana ampliamente, ¿no? Por eso Abraham, que van 3, adora a uno, adora al único Dios. En ese encuentro, que es junto a la encina de Mambré, Dios le anunció a Abraham que un año después Sara tendría un hijo. Sara, que lo oyó, se echó a reír y dijo, anda, yo con lo vieja que soy voy a tener un hijo. Y por eso cuando nació le puso Isaac, palabra que suena algo así como a risa, ¿no? En esta entrevista también Dios anunció que iba a destruir Sodoma y Gomorra por sus muchos crímenes. Pero a la par, en esta entrevista, Dios acepta a Abraham como intercesor. Abraham es el gran intercesor ante Dios. En la Biblia aparecen con mucha frecuencia los intercesores, personas a los que Dios mismo pone para que sirvan al pueblo para pedir a Dios su ayuda. Tenemos a Abraham como intercesor, luego tendremos a Moisés y sobre todo el gran y definitivo intercesor que es Jesucristo, que al final resulta que es el único mediador, porque los otros solamente eran figuras del mediador definitivo que es Jesús. Nació Isaac y todos se llenaron de alegría y el niño crecía fuerte y con la bendición de Dios. Dios probó la fe de Abraham pidiéndole que sacrificara a su hijo y Abraham obedeció. Pero no perdamos de vista una cosa importante y es que, ¿qué le pasa a esto ahora? No sé qué le pasa, que se está saliendo mal, está fallando la cámara, pero bueno, no olvidemos una cosa. El relato se cuenta más para decir que Dios no quiere sacrificio humano que para otra cosa. Lo que pasa es que el autor de la Biblia luego le da este sesgo de recalcar la obediencia de Dios. Pero es una obediencia
que no puede desembocar en el sacrificio humano, sino que va a desembocar justamente en la liberación de aquel muchacho que iba a ser sacrificado tan cruelmente. ¿Eh? Todo esto evidentemente a nosotros nos produce una sensación de desagrado, pero no olvidemos, el relato lo que quiere destacar es que Dios no quiere sacrificios humanos, sino todo lo contrario. Dios quiere la vida del hombre. Eso sí, quiere la obediencia de la persona. Todo este tema también se desarrollará mucho con motivo de la muerte de Jesús en la cruz. ¿Eh? Lo que agrada a Dios no es la muerte, lo que agrada a Dios es la obediencia de Jesús. Lo que agrada a Dios es la postura de entrega de Jesús. Dios no es que precisamente por eso Dios le otorga a Jesús el nombre sobre todo nombre, el nombre divino, porque se sacrifica en el sentido de que por su obediencia acepta la muerte para salvar a los demás. Dios no quiere sacrificio humano y eso es lo que pretendía Dios que comprendiera Abraham. Y por eso mismo, en el momento decisivo, impidió que Abraham matara a Isaac. Esta tradición parece que se conservó en el santuario del monte Moria, para que quedara claro que Dios mismo había impedido este tipo abominable de sacrificios. Por cierto, que el monte Moria luego se identificará con el monte Sión, se identificará con el monte del templo en Jerusalén. Las tradiciones tienden a juntarse en un mismo lugar y en unos mismos personajes. Antes he aludido a la compra de la cueva de Macpelá y insisto en ella porque es muy importante. Abraham era nómada y no tenía derecho sobre la tierra por la que se trasladaba. Por eso quiso adquirir una propiedad que le sirviera para reclamar sus derechos de ciudadanía en la tierra de Canaán. La ocasión llegó cuando Sara murió en Hebrón. Decidió entonces comprar una cueva que sirviese de tumba para Sara y para su familia. A propósito, Hebrón está al sur de Jerusalén, en el centro de lo que fue el territorio de Judá. De hecho, Hebrón fue la capital de Judá luego después. La ocasión, digo ya, cuando Sara murió en Hebrón, pues Abraham quiso comprar una tumba para su mujer y de camino, pues para su familia. Todavía en Hebrón hay una mezquita ahora que contiene las tumbas de los patriarcas. Probablemente es la heredera de toda aquella tradición, esa mezquita, ¿no? Y hay unos túmulos que se habla de ellos, en ellos, de la tumba de los patriarcas. Se puede visitar normalmente, si no es el mes de Ramadán o si no están muy enfadados los árabes por alguna causa, pues generalmente se puede visitar la tumba de los patriarcas en Hebrón. Pero no querían vendérsela. ¿Por qué? Porque sabían que eso suponía que Abraham era ciudadano de pleno derecho en la tierra. Creo que en Andorra pasa algo así, ¿eh? No se puede ser ciudadano de Andorra si no tiene una posesión en Andorra. No tiene allí algo en posesión, una tierra, una casa, un campo, una finca. Pero está prohibido venderle a los extranjeros. Los extranjeros no tienen derecho a comprar allí. Por consiguiente, no puedes llegar a ser ciudadano.
La única forma que puedes llegar a ser ciudadano en Andorra es casándote con una pubilla, una heredera, ¿m? Que no abundan tanto. ¿Eh? O sea que no es fácil hacerse ciudadano en esa ciudad. Lo pongo como ejemplo de lo que pasa entre los hebreos, lo que pasaba aquí en esta zona. Incluso hablaron de regalársela, porque regalársela no era como vendérsela. Regalársela era tolerarle que enterrara allí a sus muertos, pero no tenía derechos sobre la zona. Y Abraham quiere tener derechos sobre el lugar. Y por eso establece una discusión en la que parece que es un trato al revés. El que se lo quiere vender parece que está a la baja y Abraham está a la alza, que lo quiere comprar. Pero en realidad al final lo que pasa es que el que se lo vende es un poco, digamos, un sinvergüenza y se lo vende por un precio carísimo. Pero eso interesa. ¿Por qué? Porque Abraham podrá decir, no me lo han regalado, lo he comprado con mi dinero y además me lo han hecho pagar muy caro. Por tanto, tengo pleno derecho de ser ciudadano de esta tierra. Y dice, y así el campo de Efrón en Macpelá, frente a Mambré, el campo con la cueva y todos los árboles dentro de sus linderos, pasó a ser propiedad de Abraham en presencia de los hititas y de cuantos entraban por la puerta de la ciudad. Fue una compra legítima, totalmente legítima. ¿Eh? Y el relato es la escritura de propiedad. Eso es muy importante. Nosotros, una escritura de propiedad, como su mismo nombre indica, hacemos un documento, ¿verdad? En esta época y en esta mentalidad, el relato aceptado por todos es lo que se considera la escritura de propiedad del lugar. Al adquirir esta posesión, se hizo realidad la promesa de una tierra que Dios había hecho a Abraham. Este relato sigue siendo la escritura legal que justifica para los judíos el derecho a la posesión de Palestina. ¿Eh? Lo cual, como veréis, en derecho actual, pues sería muy complicado, ¿no? Pero ellos lo presentan así. Para ellos, a su buena conciencia, Abraham, su antepasado, compró aquello y ellos tienen derecho sobre la tierra de Palestina por este relato. Otros hijos de Abraham. Muchos más hijos e hijas tuvo Abraham con Keturá, su segunda mujer, hasta el punto de que al narrador bíblico le parece que todos los pueblos son hijos de Abraham. Por otra parte, su descendencia por la fe ha cubierto la tierra y tanto musulmanes como cristianos lo reconocemos como nuestro Padre en la fe. Dios es fiel y cumple sus promesas de salvación mediante los que se fían de Él, por medio de Jesucristo, el Hijo de Abraham, que nos hace participar de sus promesas a todos los que creemos en la salvación de Dios. Los textos sobre Abraham en el Nuevo Testamento son bastante abundantes, ¿eh? Hay muchos y merece la pena que le echéis un vistazo porque en el Nuevo Testamento la figura de Abraham va a tener mucha importancia. ¿Eh? Aquí en los apuntes los tenéis. Si acaso pues los necesitáis, ahí están. ¿Eh? Una palabra, me queda muy poco, una palabra sobre Isaac. Aunque desde Génesis 21 se viene hablando de Isaac, es desde Génesis 25, 19 donde se habla de Isaac después de la muerte de Abraham. ¿Qué se nos cuenta de Isaac? Pues el nacimiento de Jacob e Esaú, su hijo, la bendición y el derecho de primogenitura de Jacob frente a Esaú,
que Dios libra a Isaac también de su afrenta en un relato que es prácticamente igual que los dos relatos de Abraham cuando dicen que Abraham que Sara es su hermana, pues aquí será Isaac quien dirá que su mujer es su hermana. Luego se nos dirá que Isaac es el bendito del Señor y se hablará con pena y con cierto desprecio de los matrimonios de Esaú, que son matrimonios mixtos y que por tanto alejan a la descendencia de Esaú de las promesas de Abraham. Digamos pues, Isaac fue hijo de Abraham y sus tradiciones se mezclan fuertemente con las del padre de los creyentes, llegando a penetrar su nombre, el nombre de Isaac, en relatos que originalmente no tenían el nombre de Isaac, como el del sacrificio. Fijaros que los árabes todavía cogen una versión distinta y dicen que el que iba a ser sacrificado era Ismael. Claro, Ismael es el padre de los árabes, ¿no? Las narraciones sobre Isaac se sitúan en el sur de Palestina, en torno a Beersheba. Del ciclo de sus tradiciones propiamente dicho, solo queda el capítulo 26 del Génesis, donde se le atribuye ese episodio que he dicho antes, que se atribuyó por 2 veces a Abraham, en el que Dios protege al patriarca de su honra, ¿no? En el resto de las tradiciones parece que su nombre se introdujo tardíamente. La imagen que queda de Isaac al lector de la Biblia es la de un personaje sin mucha entidad, aprisionado, casi escondido entre los dos grandes, entre Abraham, su padre, y Jacob, su hijo. Y ahí queda Isaac, pero es una grapa necesaria, es un enlace, un eslabón necesario que engancha a los israelitas con Abraham. Los relatos sobre su nacimiento, sus relaciones con su hermano Ismael, de pelea, claro, su frustrado sacrificio, su boda, sus relaciones con su esposa Rebeca y con el rey Abimelech. Veis que ahí es el que hemos aludido antes. Y su bendición de Jacob, más que bendecir a Isaac, muestran que es el transmisor de los derechos adquiridos por Abraham y de las promesas de Dios a su descendencia, y dejan claro que Israel tiene derecho con preferencia a las tribus árabes del sur de Palestina, a la zona del Negev. Ese es el sentido general, bastante rápido, de esta historia de Abraham que nos cuenta la Biblia. Quizá con esta guía, con esta perspectiva así general, pues podáis leer ahora con más facilidad estos capítulos que el libro del Génesis dedica a este gran patriarca, al padre de los creyentes, a Abraham, Avinu, aunque sea solo Avinu en la fe.